Buenas tardes, soy César Ildefonso Huanca, ingeniero electrónico peruano. Quiero hablarles en esta ocasión el teorema del límite central. Es un tema estadístico que, bastante utilizado en muchos escenarios de las investigaciones de telecomunicaciones, marketing, economía, etcétera, ¿no? Veamos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del ruido gaussiano, es un ruido dentro de las telecomunicaciones, ruidos de audio, de señales, etcétera. Tienen una característica de distribución de probabilidad, ¿no? Es en forma de una campana, se llama la distribución normal, lo cual significa de que los valores posibles de estas señales están alrededor de una media, ¿no? Que es la potencia central a donde prácticamente se concentra esta señal, ¿no? Pero también tiene valores aleatorios que van de un mínimo hacia un máximo, ¿no? Lo mismo nosotros podemos ver en otro experimento que sería, por ejemplo, midiendo las tallas de personas entre 25 y 35 años, hombres y mujeres. Si nosotros vemos el resultado de estas muestras, también son en forma de una distribución normal, en forma de una campana. En este caso, por ejemplo, vemos que las mujeres están alrededor concentrados de 65 pies y los hombres 72 pies. ¿Qué es esto de la distribución de probabilidad estándar o normal? Como vemos, tiene la forma de una campana, tiene un valor central que es el medio promedio que se representa por el mu, y también tiene otro parámetro que se llama la desviación estándar, ¿no? Que se representa por el signo sigma. En este caso, por ejemplo, la fórmula vemos abajo de la distribución normal, incluye el número neperiano E, el número pi y digamos una expresión cuadrática, ¿no? Lo cual, bueno, es un poco para los fines de cálculo complicado, pero tampoco no es el objetivo de esta presentación ahondarnos en esas fórmulas, ¿no? Sino que queremos mostrar otro asunto que sería la teoría del límite central, que tiene mucho que ver con la distribución normal. En este caso, por ejemplo, el teorema del límite central te habla de si tenemos nosotros distintas distribuciones, no normales, sino cualquiera, ¿no? Que tengan digamos, un límite inferior y superior, ¿no? Que tenga un valor mínimo y un valor máximo posible. La combinación de estas variables dará como resultado, si son muchos estos experimentos, si son muchas estas variables, finalmente el resultado va a ser siempre una distribución normal. Ese es el teorema del límite central. Esto no quiere decir que como funciones de probabilidad haya una suma simple, ¿no? Que el resultado sea una distribución normal. No es eso, sino realmente la operación es más compleja. Se trata de unas integrales múltiples, una correlación. Bueno, tampoco queremos nosotros entrar en ese detalle, pero sí lo vamos a ver con un ejemplo, ¿no? En este caso, por ejemplo, un caso sería una distribución exponencial, el cual se caracteriza por tener una máxima probabilidad en el valor cero y que va disminuyendo en los siguientes valores superiores. Si nosotros esta distribución de probabilidad la combinamos dos veces, ¿no? El resultado va a ser una distribución un poquito diferente, ¿no? En el cual ya el cero no es el máximo valor, sino un poco más a la derecha. Si nosotros combinamos 5 de estas distribuciones exponenciales, el resultado va a ser ya un poquito más, ya acercándose a forma de una montaña, ¿no? Asimétrica, en este caso. Y si nosotros combinamos 30 veces esta misma distribución de probabilidad exponencial, ya el resultado va a ser prácticamente una distribución normal. De eso se trata el teorema del límite central. Pero veámoslo con un ejemplo más práctico, más sencillo. Por ejemplo, cuando en el juego de dados, la distribución de probabilística del juego de dados con un solo dado tiene forma uniforme, quiere decir que todas tienen la misma probabilidad. Finalmente sale la forma de un rectángulo, ¿no? Como está en la figura del extremo superior izquierdo. Pero si tenemos dos dados, la distribución de probabilidad va a cambiar, ya va a ser la forma de un triángulo. Con tres dados se acerca más a una campana. Con cuatro dados es prácticamente una distribución normal, ¿no? Vamos a explicar cada uno de estos casos porque en un juego de dados es sencillo poder hacer un análisis, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos el juego con un solo dado, todas tienen la misma probabilidad de ocurrir, o sea, un sexto de probabilidad, ¿no? Por lo tanto, la distribución será
en forma de una recta, ¿no? El área debajo de este rectángulo es 1. Todas tienen probabilidad de un sexto, son 6 posibles valores. ¿Qué pasa si nosotros jugamos 2 dados? Entonces va a ser un poco más complicado. Por ejemplo, el primer dado, si tiene el valor de 1, va a poder combinarse con los 6 valores posibles del segundo dado. Y el valor 2 del primer dado también con otros 6 posibles valores, y así sucesivamente. Va a haber 36 posibles resultados. La suma de estos es el resultado que está a la derecha y muestra, por ejemplo, un valor mínimo de 2 y un valor máximo de 12. Si nosotros hacemos una tablita donde calculamos la frecuencia de ocurrencia de cada una de estas sumas, vemos que el número 7 se repite más veces que el resto. El número 7, la suma 7, se va a repetir 6 veces, por ejemplo, con el valor 1 y 6, el 2 y el 5, el 3 y el 4, etc. Si dibujamos nosotros la distribución de probabilidad, o en este caso distribución de frecuencia, porque probabilidad sería un cálculo adicional, pero bueno, la forma de la figura es la misma, ¿no? En este caso vemos una especie de triángulo, una rampa de subida y bajada. El valor central es el 7, como vimos, ¿no? Que es el que más se repite. Con 3 dados hacemos la misma operación. En este caso va a ser un poco más complicado, va a haber 6 por 6 por 6 resultados. Y hacemos la misma operación de calcular la frecuencia de los resultados. Los valores mínimos van a ser 3 y 18. Y los máximos van a haber 2 valores máximos, que es el 10 y el 11, que se van a repetir 27 veces cada uno. Y como ven, la forma de la curva es prácticamente ya una campana, ¿no? Acercándose a la distribución normal. Con 4 dados vemos que ya se complica más, son 6 por 6 por 6 por 6 resultados, pero de igual manera calculamos sus frecuencias. Vemos que el valor mínimo posible es el 4 y el máximo posible es el 24. Y el valor que más se repite es el 14, el valor central. Y la curva es, si bien cercana a una distribución normal. Nosotros hemos dibujado esta curva de una distribución de frecuencias, digamos, pero queremos una distribución estrictamente normal, que sería la siguiente, en la cual hemos dividido entre el valor máximo de frecuencia, la suma de frecuencias, y nos sale la probabilidad de cada uno de los valores posibles. El valor 14 tiene máxima probabilidad, que está 0.11, ¿no? Los valores mínimos son el 4 y el 24. Esta curva tiene una media de 4, que es el 14, disculpa, que es el valor promedio, el mu, y la desviación estándar es 3.42, que sale de la fórmula que está abajo, un poco complicada, pero es un promedio de la varianza, ¿no? Cuestiones estadísticas. Si nosotros volvemos a dibujar este cuadro de distribución probabilística de 4 dados, pero también le calculamos una distribución normal para cada valor, nos valemos de una fórmula de Excel, que es el DISC-NORM-N, ¿no? En esa fórmula de Excel tiene como variables de entrada los valores posibles de sumas, ¿no? Que es el variable X, digamos, pero también nos pide los valores del medio, que sería el 14, y la desviación estándar, que sería el 3.42, que ya los conocemos. Eso nos permite hacer el cálculo para cada valor, su valor normal, y tenemos el resultado en la curva, ¿no? La curva normal es la curva roja, y la curva experimental es la curva azul. Como vemos ya, la cercanía es evidente, y prácticamente si nosotros seguimos haciendo experimento con 5, 6, 7 dados, ya se va a acercar mucho más a la distribución normal. De eso se trata este teorema, y como ven, con un experimento sencillo se puede demostrar que sí es cierto, ¿no? Y para muchos otros casos también lo es. Bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias.